Os doy la bienvenida a Expediente Documental, un espacio donde charlaré con profesionales documentalistas que han despertado y despiertan en mí interés en conocer y compartir con vosotros la pasión que nos une y nos ha llevado a dedicarnos a este mundo tan increíble. Hoy he invitado para arrancar el canal a Carlos Pérez, de 1080 Wildlife, director y productor de documentales para canales y televisiones internacionales. El placer de tenerle como primer invitado es doble. Primero, por poder conocer aún más su trabajo y que nos cuente algunos de sus trucos. Y segundo, ya que en gran parte, gracias a su ayuda, he podido comenzar mi carrera en este sector que tanto me gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Muy bien. Aquí pasando un poco la pandemia esta que tenemos. ¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Tú, una persona que está acostumbrada a estar más fuera de casa que dentro? Bueno, desde hace una semana o por ahí, un poquito mejor, porque ahora sí que podemos salir a grabar un poco al campo y demás. Y luego teníamos muchos proyectos que íbamos a empezar un poco más adelante y lo que hemos hecho ha sido adelantarlo todo y realmente, bueno, pues produciendo un poco en casa, lo que pasa que con la incertidumbre de saber qué va a pasar, ¿no? Claro, me imagino. Bueno, yo quería antes agradecerte que seas la primera persona que acepta esta invitación, porque como te comenté cuando te llamé por teléfono para invitarte a hacerte una entrevista, me apetecía muchísimo que la gente pueda conocer también un poco más el mundo documental en nuestro país, porque parece, o por lo menos mi generación, que empezó hace 3, 4 años a dedicarme profesionalmente a esto, parece que cuando hablas de documental te vas a las grandes producciones de la BBC, National Geographic, siempre a los extranjeros, y me molaba la idea de poder contar, pues que aquí también hay gente y muy buena que hace documental. Eh, yo quiero poner un poco en contexto a la gente que nos esté escuchando y viendo y contar a lo que te dedicas, aunque tú lo vas a desarrollar durante la entrevista, pero bueno, yo sé un poco sobre lo que haces, porque te sigo de hace tiempo, me has ayudado mucho, que eres director, productor y realizador de documentales con tu productora 1080 Wildlife. Estás en Extremadura. Sí. ¿La ciudad exactamente cuál era? ¿Era Badajoz, Mérida? Bueno, aunque yo nací en Montijo, actualmente vivo en Puebla de la Calzada, que está, digamos, entre Mérida y Badajoz. Muy bien, tendré que visitar. Mm. Y bueno, que has hecho más de 15 documentales de naturaleza para televisión. Estoy lo cierto, ¿no? Sí. Bueno, antes un inciso que Sí, dices que no se conoce mucho el documental. Claro, estaríamos hablando de documental de naturaleza puro y duro, porque claro, sí, luego eso es. documentales se hacen muchísimo. Pero yo creo que el documental de naturaleza salvaje, que es a lo que nos dedicamos, pues entre 10 y 20 productoras ahora mismo en España, pues yo creo que va a desaparecer. De un tiempo, no sé, va a tardar poco. Ahora quizás con la pandemia todavía va, va muchísimo peor. Y van a quedar, pues, muy poquita gente, ¿no? Va a quedar muy poquita gente. Y bueno, claro, realmente yo recibo muchísimos currículum de, bueno, aparte de lo típico de cámaras, realizadores y tal, buscando un trabajo, sí que recibo de gente que realmente le apasiona este mundillo y no encuentran absolutamente nada, lo que has dicho antes, ¿no? Es una pena, ¿no? Porque es un sector que, esto de los documentales de naturaleza, que tú date cuenta, por ejemplo, que tú haces un documental, eh, el que hemos comentado muchas veces, de Paco de Lucía, ¿no? Bueno, Paco de Lucía no voy a poner el ejemplo porque es conocido mundialmente, ¿no? Pero un documental, yo qué sé, de cualquier otra cosa, de la catedral de Madrid, de Burgos, lo que sea. Y Sí, sí. posiblemente se venda o se interese alguien en Europa o quizás, ¿no? Hombre, pero no tiene la salida comercial que puede tener un documental de naturaleza, porque tú estás viendo aquí en España, tú estás viendo documentales de África, de Australia, tal, y allí ven lo mismo. O sea, nuestros documentales se están vendiendo, y tú lo sabes, en China, en Tailandia, en América, en cualquier país, ¿no? Entonces, el recorrido que tiene un documental de naturaleza no tiene nada que ver. Y entonces mucha gente manda pidiendo información, prácticas y demás, y es que realmente no podemos aceptar a nadie porque no se dan las condiciones
para poder fomentar eso, ¿sabes? Es que estoy totalmente de acuerdo contigo porque además que es a donde iba antes, cuando tú y yo nos conocimos, eh, para mí fue como descubrir un mundo nuevo y yo ya había tenido estudios previos sobre documental. De hecho, había hasta la Escuela de Cine de Cuba, pero nadie te cuenta, o sea, tú cuando estudias ficción o cuando tienes otros estudios cinematográficos o en el mundo visual, sí que puedes conocer un poco cómo es el sector, pero en el documental de naturaleza, en este caso en España, es algo que parece que la gente trabaja en la sombra porque es un desconocimiento, para mí por lo menos lo fue total. Yo quería, por eso, contextualizar un poco nuestra amistad en este caso, que fue cuando yo estaba en Malasia grabando. Subí un tráiler, yo te seguía, yo te había mandado mi currículum ya, uno de esos muchos que te llegaron, yo fui uno de ellos, porque vi tu trabajo en Guinea Ecuatorial, que yo tengo familia allí, y te dije que me encantó. Y tú viste un tráiler que yo hice y me dijiste, oye, mira, Manu, lo que he visto me gusta, yo si quieres te puedo dar unos tips, unos consejos para que puedas intentar por lo menos abrirte un camino en el mundo documental, pero eso sí, va a tener que ser fuera de España. Eso me lo dejaste muy claro desde un Sí. principio. Y ahí fue cuando empezó nuestra relación de amistad y profesional como colegas de curro. Eh, entonces, lo que tú dices, pues estoy lamentablemente muy de acuerdo que mucha gente, a ti en este caso, te pregunta cómo, cómo, cómo es este mundo del documental de naturaleza y también quizás el etnográfico, lo que es, en fin, lo que no es el documental con esa proyección que tiene un documental sobre la Catedral de Santiago, como tú decías, o un documental sobre un personaje. Además, claro, además, y esto me ha pasado alguna vez, y bueno, hay veces que te callas y otras veces ya, pues ya le dices, oye, no sabes ni de lo que estás hablando. Yo he tenido que escuchar muchas veces que un documental de naturaleza no es creativo. O sea, me vas a contar a mí que un documental de naturaleza no es creativo. Nuestros documentales de naturaleza son totalmente creativos porque no estamos grabando un buitre que pasa y decimos, ha pasado un buitre o nada. Pues no, estamos contando comportamiento de ese buitre, lo que hace, cómo se mueve de una manera mucho más complicada, sin quitar valor a un documental de otro tipo Claro, o a ficción, en la que tú ordenas a un actor, ponte aquí, ponte allí y cojo la mejor luz y tal. En naturaleza, a veces se da el caso que tú te colocas en un sitio para decir, madre mía, cómo pase por ahí, qué imagen voy a tener, y pasa por otro sitio, grabas la imagen y no tiene el color ni tiene los parámetros correctos que puede tener de otra manera, pero el plano es impresionante porque el animal está haciendo algo único, ¿no? Y tú lo estás grabando para mostrarlo luego. Y tú luego lo tienes que componer y para componerlo eso es creativo. Tú a mí no me puedes decir que un documental de naturaleza no es creativo. Y, por ejemplo, yo qué sé, sin quitar valor a los documentales, pero, por ejemplo, en Los Goya, cuando va un documental de naturaleza, que son en contadas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, el caso de Guadalquivir o Cantábrico, está compitiendo un documental que se ha llevado 3 años de rodaje con documentales que, que quizás se han hecho en un mes. O sea, claro. simplemente temática social o temática tal, le está ganando un documental. O sea, está claro que no estamos compitiendo en la misma categoría. No, No, ni no, se puede total. valorar igual. O sea, no puede ser que, ¿me entiendes? Y así es todo. O sea, desde ese punto en que nadie reconoce un documental de naturaleza, ni sabe lo que es realmente. O sea, invito a alguien a que vea algún documental de los nuestros. No es un documental en el que sale un pájaro y digo, ese es tal pájaro, y No, me no. callo, no, ¿sabes? Y a veces, incluso, y bueno, que esos son también secretos de cómo se graba, a veces tenemos que ficcionar un poco. O sea, en el momento, y eso, tú estás pensando, tú estás grabando, por ejemplo, estás grabando un pajarillo que está bebiendo y mira de momento para arriba y piensa, ya está. Y en el siguiente plano sale volando, pues simplemente metiendo ahí en medio un plano de un águila pasando, ya has creado una secuencia de que ese águila ha asustado al pajarillo, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero te podría contar 1000 ejemplos que nosotros hacemos y que no estamos inventando nada. Esto lo hace la BBC, vamos, que no Claro, es una cosa que tú, estamos inventando. mira, para hablar de este tema un poco más, ¿tú tienes la sensación que aquí no se valora, pero que en otros países realmente sí lo hacen? Bueno, en el momento que sales de cruzar España, yo tengo la suerte de estar
con gente que hace documentales de naturaleza en Francia, en Alemania, en Finlandia, en Islandia, en otro mundo. Te ven como, sobre todo en Alemania, bueno, en Inglaterra, no voy a hablar de Inglaterra porque no he estado, pero bueno, sí he estado, pero en una feria de ornitología, y es que estamos hablando de gente que venera a la gente que hace documentales de naturaleza. Y claro, tú sales fuera y lo primero que te encuentras es que estás compitiendo con esa gente a unos presupuestos ridículos, porque no tienes ningún tipo de apoyo de nada, o sea, aquí no hay nada, ¿sabes? Entonces, fuera hay otra cultura de los documentales de naturaleza que no la tenemos en España, y es triste, ¿no? Porque España hace 40 años era una potencia mundial en documental de naturaleza con Félix Rodríguez de la Fuente. Y aquí hay una gente muy buena, aquí hay gente muy... De hecho, los pocos que quedamos somos, entre comillas, discípulos o alumnos de Félix Rodríguez de la Fuente, que hemos crecido viendo sus documentales y que lamentablemente la generación que... Yo ya tengo 46 años y la generación que viene un poquito por detrás, de veintitantos, no tienen dónde mirar, dónde... ¿Entiendes? Sí, Para unirse en a este esto. caso a mí me pasa mucho que, y tú bien lo sabes, que claro, continuamente yo ahora que estoy emprendiendo en el mundo documental, me encuentro con tantas barreras bueno, que semanalmente hablamos y charlamos y que te pregunto muchísimo, ¿no? Porque es así, al final, no, los referentes que gente como yo, que seguro que hay mucha gente como yo que también está empezando y que tiene un bagaje corto, pues dice, bueno, pero ¿cómo hago esto? Yo me encuentro con la pregunta de, oye, pero tú, ¿cómo vendes un documental? ¿Cómo lo haces? ¿Pero quién te lo financia? ¿Pero a quién? Joder, yo eso he conseguido saberlo después de 3 años hablando contigo. Porque si no, realmente es como tirarte por un acantilado. Es una profesión, yo creo que a la par que el músico bohemio, porque es muy complicada. Que no imposible. Una vez que tienes sí que la fórmula y bueno, y puedes hacerlo, pues, ¿por qué no intentarlo? Yo por eso tengo aquí algunas preguntas, Carlos, que me gustaría hacerte pues para saber un poco más sobre este Bueno, mundo tan interesante. antes de que te lances a la pregunta y hablando de cuando nos Sí, conocimos y demás, sí, yo me acuerdo la etapa al principio mía fue un infierno o sea, mi primer documental, intentar ponerlo en distribución internacional, claro. el formato, cómo hacerlo, que si pistas separadas, o sea, cosas técnicas que no estás aquí habitualmente a hacerlo, o sea, era una locura, ¿sabes? Pidiéndote parámetros de una manera, cada tele te pide una cosa, tal. Y ahora llegas a un punto en el que ya el último documental ya hemos terminado y ahora ya tenemos ahí un máster del que va a salir Sí, sí. todo, no nos preocupamos de nada y eso es una locura hasta Es llegar una a... locura. O sea, situaciones que a mí me ha costado el primer documental, el no tenerlo preparado, lo he tenido que rehacer 2 veces. O sea, no solo una, 2 veces porque no lo tenía bien preparado para los parámetros que te piden. Claro, Total. estoy hablando de 2014. Estas cosas vas aprendiendo que, bueno, a ti, yo me acuerdo que tú también al principio con el documental de Tailandia también sufriste bastante, Estuve pero, seis, pero seis vamos, meses editándolo. Y me claro. acuerdo que tú llegaste a un punto que dijiste, descárgate el TeamViewer, que me meto en tu ordenador para hacer las exportaciones. Porque y no soy un editor muy súper profesional, bueno, me refiero, trabajo como editor, pero que me hacía falta esa ayuda incluso. O sea, yo me imagino tú rompiendo, tú sí que ibas rompiendo barreras de verdad, porque yo al final ha sido llamarte y preguntarte, pero que es un sector que realmente es que hay mucho desconocimiento. Entonces, es complicado. Digamos que por lo menos es complicado, porque el proceso parece, bueno, te lanzas a hacer un documental, lo haces, lo distribuyes y lo vendes y vives de ello. Pero para eso pasa tanto tiempo y es tanta lucha que realmente es bastante frustrante en muchos momentos. A la par también te digo que bonito, es de satisfactorio, pero sí que es bastante complicado, complicado. Yo imagino los comienzos tuyos, que es ahí donde voy, que me gustaría preguntarte que cómo fueron, si fueron directamente arrancando con la productora o tú ya cogiste bagaje anterior bueno, con otras personas. Bueno, yo lógicamente, la mayoría de los que hacen documentales de naturaleza sí que tienen una vinculación muy fuerte con el medio ambiente, la naturaleza, ¿no? Creo que ni tú ni yo la tenemos, ¿no? Nosotros somos más profesionales del medio audiovisual. Yo, fíjate, si llevo desde el 92
desde el 92 llevo trabajando en este mundillo. Me acuerdo en la Expo 92 de Sevilla, estaba yo allí grabando con la cámara los acontecimientos que había y demás. Y bueno, pues lo típico al principio, pues eh, en, en mi época no existía la carrera ni de comunicación audiovisual ni nada de esto. Tampoco había lo que hay ahora, ¿no? Que te puedes desplazar 15 o 20 kilómetros y ya puedes estudiar un módulo, ¿no? Eso no existía. Entonces todo tuvo que ser a base de dinero, cursos privados y mucha práctica, ¿no? Sí que tuve la suerte que no hay ahora, que había muchísimas televisiones locales, que estarás conmigo, las teles locales Sí. son incubadoras de profesionales, de técnicos, y ahora salen, vamos, porque yo lo sé porque me mandan muchísimos currículums de gente que lee, yo los leo todos los currículums, pero realmente es que no puedes darle trabajo a nadie, ¿no? Pero tú ves los currículums y no tienen experiencia, lógicamente, porque ¿dónde la van a tener? Entonces, en mi época sí que había. Yo estuve en varias televisiones locales, en una en Plasencia, estuve muchísimos años. Y bueno, pues allí pues empiezas haciendo siempre me llamaba la chispita de la naturaleza, ¿no? O sea, de esto que sacas la cámara al campo, grabas, oh, cómo me gusta esto, tal. Sí. Pero empecé haciendo programas, primero como cámara, luego llegué a hacer informativos diarios, ¿no? En directo y todas estas cosas, noticias, luego ya pues empiezas en el canal autonómico haciendo muchísimas horas. Yo en Canal Extremadura, en este caso, en mi región, pues he hecho un montón de programas, desde programas de turismo, de naturaleza, docu-show, yo que sé, he hecho hasta documentales. Y ya en el año 2012, 2013 o por ahí, más o menos, porque yo ya me hice, ya digamos, autónomo desde el año 2006, pues yo ya vi que, y hoy en día yo creo que se va viendo cada vez más y vamos a ir todavía peor. Yo vi que el futuro no estaba ni en las televisiones autonómicas ni en las nacionales. Creo que todo va cada año va a ir desapareciendo y va a ir desapareciendo de la manera que se está haciendo, que es, en el caso de Extremadura, la mayoría de los grandes programas ya lo hacen productoras grandes, tipo Sí. Factoría Plural o CBM, alguna productora grande, ¿no? Que me parece muy bien. Pero donde está la calidad, y eso lo tengo muy claro, es en las productoras pequeñas, porque las conozco y demás. Entonces, bueno, pues yo me empecé a ver, digo, esto sí me está dando, haciendo noticias, ¿no? Ya haciendo noticias o programas, te está dando, digamos, un sueldo, pero ya llegó un momento, me acuerdo que además que estuve un año y medio haciendo noticias de Sí. informativo típico. Realmente había días que estaba 6 o 7 horas sin hacer absolutamente nada y ya dije, digo, tienes un sueldo, tal, ¿es lo que quieres hacer? No, no es lo que quiero hacer. Yo quiero hacer documental, ¿vale? Entonces me lancé un poco a hacer documental, no de naturaleza, porque hacer un documental de naturaleza es muy complicado. Tú todavía no has hecho ninguno. Tú todavía no has hecho ninguno. Has hecho algo que se parece a un documental de naturaleza, que tú, y estarás conmigo, que no es un wildlife puro, ¿no? Un wildlife No, puro en el que solo es salen es animales. un etnográfico. Es un Exacto, documental etnográfico. exacto. Pues entonces, hasta querer hacer un documental de naturaleza, pues lo típico, empecé a hacer un documental de especies invasoras, con personas, un documental de pastores, un documental, en fin, varias, hasta que dije, voy a hacer el primero. Y tenía una Canon 7D de fotografía en HD y empecé a grabar. Hice el primer documental, Primavera, El regreso de la vida, se llamaba, que ha sido uno de los documentales que más he vendido. Y, y lo hice para probar. O sea, yo no sabía ni si se iba a ni, o sea, yo no pensaba ni siquiera sacarlo de Extremadura. O sea, estamos hablando de cómo lo voy a sacar esto fuera. Me parecía. Entonces, pues lo hice, llegué a un acuerdo con varias personas. Tú quieres hacer el guión a cambio de un porcentaje, si quieres hacer grabar a cambio así, con varias personas, que no lo recomiendo tampoco porque el separar tantos porcentajes, al final tú que eres el productor, es muy complicado luego que puedes seguir produciendo, ¿no? Lo suyo es llegar a un acuerdo económico, pero es complicado que tú pongas todo y luego
repartes con personas que han puesto solo su trabajo, pero no han aportado nada económico a la producción, ¿no? Es muy complicado. Es diferente cuando esto vale 20 y tú pones 10 y yo 10, vale, eso sí, pero de la otra manera es muy complicado producir de esa manera, ¿no? Porque al Sí. final no te es rentable. Entonces, bueno, pues hice el primer documental. Quise ponerle, tú fíjate, ni siquiera pensé en una voz inglesa, pensé en hacerlo solo en español, para ver qué recorrido tendría. Contacté primero con una distribuidora, no lo quiere nadie. Me quedé un poco así a cuatro, digo, vaya, digo, después del esfuerzo, ¿no? De haber estado varios meses, haberlo montado a mi manera, no sabía si eso se vendía, si no. Al final, pues bueno, tuve la suerte de contactar con esta distribuidora en Alemania y la primera venta a televisión española. Y entonces, justo que, no sé, que pensaba, oye, hazlo en inglés. Y lo empiezas a hacer en inglés y empiezas a venderlo por todos sitios y ya dices, ostras, digo, pues puede ser Me una salida gustaría profesional. que dijeses qué sitios, o sea, que ese documental de primavera, de Extremadura, ¿dónde se ha emitido? Pues es que ya hace años, pero así que yo piense, Televisión Española, Canal Arte, o sea, Canal Arte es el objetivo principal que tenemos todos los que nos dedicamos a documentar la naturaleza, Sí, básicamente por la repercusión, por la fama que te dan aquí, o sea, porque a lo mejor te están dando en Canal Arte y en Francia, oh, ¿quién será este? Pero en España no te conoce nadie. Entonces, claro. bueno, pues Canal Arte, eso ya te da una repercusión y te pone en el mapa como un director de documentales ya, porque Canal Arte solo compra 30 documentales al año. Entonces, el estar tú ahí, pues ya Canal Arte, la RAI italiana, varias más que no Sí, recuerdo en pero bueno, los Europa, más top al tal. final del Sí, documental, sí. la televisión pública de China, por ejemplo. No sé, no puedo recordar porque son del 2014, pero sí que lo vendimos a los mayores, a los canales realmente que más valoran esto y por consecuencia que más pagan, ¿no? Gracias a esas ventas, tú dijiste, bueno, pues este es mi momento. Si he conseguido hacer con estos medios y arriesgando tanto y llegar a este punto, ¿por qué no seguir intentándolo, no? Fue Claro, más o de menos así. hecho, la estrategia de la distribuidora, que claro, yo desde aquí no la me sorprende, ¿no? Pero la manera de venderlo, pero era del director de vendido por, o sea, adquirido por, Claro, llega tal, algo así, ¿no? Pues bueno, pues a partir de ahí, pues vi que había un hueco. Sí, durante la época esa primera seguía alternando mi trabajo en documental de naturaleza con trabajo pues para televisión española, tipo reportajes y demás, ¿no? Noticias, España Directo, cosas de estas, ¿no? Porque al final necesitas si quieres ser empresa, como era mi caso, necesitas una entrada de dinero relativamente constante, ¿no? Si no es inviable, ¿no? ujú. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues lo quise tomar un poco más en serio. Me di cuenta de que yo solo no podía hacer documental en naturaleza, tenía que juntar un equipo y fui, siempre ha sido lo que yo he querido, ¿no? Tener un equipo para hacer documental en naturaleza, además un equipo súper compenetrado y te das cuenta de que es un equipo súper compenetrado y bueno por cuando sales fuera, cuando convives un montón de días con ellos, ¿no? Y empiezas a ver los resultados y dices, joder, es que parece, está grabando allí uno de los que trabaja conmigo, pero parece que estoy yo y se empieza a juntar todo y bueno, porque claro, al final aquí, sí, al final figuras a lo mejor tú como director o algún otro componente, porque también he empezado a abrir la productora a que haya otras personas que dirijan, que no esté yo solo, ¿sabes? Porque comercialmente también no puede ser que diga, oh, este hombre saca 5 documentales al año, eso no puede Claro, ser, no, ¿sabes? no, sí, claro. Y también estar centrado en 5 documentales a la vez es complicado, ¿no? O Mm. sea, porque yo recuerdo que los que yo no he dirigido, pero sí he producido y grabado y montado y demás,
no he estado tan pendiente como de los míos porque había otra persona que estaba pendiente y así a mí me permite estar más centrado en otro documental. Al final, lo que se trata es que haya ahí una producción de varios documentales, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco pues empecé a pensar proyectos, ya teniendo la mente de tengo que grabar un documental aquí, pero lo quiero vender fuera. Por tanto, le tiene que entrar al que esté fuera, le tiene que parecer interesante, porque claro, aquí puede ser muy bonito el Parque Nacional de Doñana, pero si no tiene una chispa, si no tiene algo que atraiga, no lo quiere nadie, ¿no? Y bueno, te he dicho, Doñana es el top, pero te puedo decir la Sierra de Gredos, que es impresionante para mí, ¿no? Que tiene, no unos 20 documentales, pero a lo mejor necesita algo para venderlo. Así por sí solo no se vende fuera, ¿me entiendes? Entonces, claro, todo era pensar qué documental se podía hacer de momento en España y de momento muy cerca de mi casa. La suerte que tengo es que vivo en una zona donde prácticamente lo tengo todo menos el mar. Sí, Solo me falta el mar, sí. pero es que lo tengo todo, tengo montaña, tengo llanura, tengo bosque de todo tipo, es que lo tengo todo, grandes masas de agua, tengo ríos, tengo lago, lo tengo todo. Entonces, prácticamente lo tengo todo muy cerca de mi casa y empiezas a pensar, empiezas a ver cómo lo puedo hacer para financiarlo, aunque a ese punto todavía no he llegado del todo, pero sí parte, porque ya empiezas a pensar en las ayudas del cine, ¿no? Por ejemplo, en mi comunidad, pues la verdad es que por ahí es que he tenido un empuje total, ¿no? Y fíjate bien, yo antes veía las ayudas del cine de mi comunidad y había algunos documentales y cortometrajes que te ponían las manos en la cabeza que decía, han venido, no se han gastado nada y han gastado el dinero de la subvención y han hecho nada. Y hombre, yo lo que aporto, o sea, a mí la subvención de las ayudas del cine, que esas otras de las discusiones que tengo a veces que muchos hablan sin hablar, ¿no? Hablan sin saber. Eso es una de las preguntas que tenía. Claro, al final te estoy enlazando todas las preguntas, No, ¿no? Pero no, bueno, te vas estupendo, yo poniendo un poquito de encantado, orden. encantado. Yo que soy un mal entrevistador, me parece genial que lo sigan así. Sí, bueno, pues mucha gente dice, porque es que dejad ya de subvencionar tal película y tal. Vamos a ver, ignorante de la vida. Vamos a pensar, ¿qué diferencia hay? Hay mucha, ¿vale? Pero vamos a ir a lo correcto. Entre un camionero y un director de documentales, diferencia, el trabajo y demás. Vamos a ir más al fondo. El sueldo del camionero y el sueldo del director va a lo mismo, a pagar tu hipoteca, a dar a tu familia, a generar empleo, a generar industria, a generar beneficios a la comunidad. Entonces, al final todo es lo mismo. Voy a poner un ejemplo muy claro. A mí me dan 20.000 euros, como me han dado 3 veces aquí cada año en mi comunidad por un proyecto documental. Para empezar, cuando me dan 20.000 euros, junto a más gente, ¿no? O sea, hay un dinero de la subvención en el cine, tú cumples los requisitos y te lo dan. Vale, pues cuando a mí me dan 20.000 euros, de entrada, quita 4.000 que tienes que devolver a Hacienda, ¿vale? Que es el IRPF de esos 20.000. O sea, eso para empezar. Ya son 16, ¿vale? Pero para que a mí me den 20, yo tengo que poner otros 20. Ya son 40. Ojo, me estoy gastando ya 20, ¿vale? Ahora hay que ver el IVA que tiene estos 20 y el IVA que tiene estos 20. Y ese IVA va para el gobierno, o en este caso, para la comunidad. El IVA de 20.000 euros creo que son unos 4.000 y pico euros y el de este otros 4.000, ya son 8.000 euros. Vamos a desquitar de los 16 otros 8, 9.000 euros, ¿vale? Aparte de eso, con este dinero, ¿qué estoy haciendo? Estoy pagando a gente que trabaja conmigo, el restaurante, el hotel. Al final está generando ahí un círculo Y que te está beneficiando a mucha gente. sobre todo sin saber si tú vas a llegar a sacar una rentabilidad económica en ese Claro, proyecto. claro. Y ahora, una vez que has terminado, lo pones a la venta y resulta que estás vendiendo y cada vez que viene algo, cada vez que vienen 1.000 euros, voy a hablar de cifras, Sí. tienes que pagar a Hacienda el IRPF de esos 1.000 euros, que aquí nadie contaba, que ya tienes ahí 150 euros en este caso. Creo que una ventanita.
O sea, ahí está, ahí digamos que tienes que pagar los impuestos de los beneficios y luego se me ha ido un poco con la ventanita esta. Nada, nada, nada. Y luego estás vendiendo un entorno. En el caso, por ejemplo, de uno de nuestros documentales, de esa, estás vendiendo el bosque, un bosque que tenemos en España, que lo están viendo fuera miles, millones, porque, por ejemplo, de esa se estrenó en Arte, que lo vieron más de 15 millones de personas. Poco a poco, pues nuestro segundo documental fue Venidos del Cielo. Sí, Es que ya se me van olvidando, ¿no? Un poco porque no sé el sí, sí. orden, pero no recuerdo si el cuarto fue de esa, creo. Y ya empiezas, pues voy a expandirme un poco, voy a ir a Castilla-La Mancha, voy a meterme un poquito en Andalucía, ¿vale? A mí me encanta el norte de España, pero todavía no he podido abrirme a un proyecto fuera de lo Sí, que es mi territorio, ¿no? Entonces empieza a expandirte y lógicamente tú no puedes sacar 10 documentales y decir, están todos hechos en Extremadura, es una estrategia de marketing. Aunque tú los ves y claramente se ve el Parque de Monfragüe, se ve todo, pero sí. ya empiezas a introducir elementos del Parque Nacional de Doñana, el Parque de Cabañeros, la Sierra de Gredo, partes de Portugal, pues sobre todo para ir ganando, ¿no? Porque, oye, llega un momento que Claro. Extremadura tiene mucho, pero No, se pero sí, produce tanto. fíjate si has ampliado, que eso lo quiero hablar un poco más adelante, si has ampliado que viene de África ahora mismo. O sea, me refiero que al final, que historias hay en todos lados. El problema, si podemos llamarlo por el problema, es si podemos acceder a rodar durante 6 meses en Asturias siendo de Extremadura o yo en este caso siendo de Madrid. Pues los costes que supondría no están a la par de una subvención o del dinero que nosotros contamos para financiar un documental. Al final es simplemente es hacer cálculos, esto es una empresa al final, Claro, entonces hay que pagar. claro, es que, por ejemplo, si a mí me dan, por poner el mismo ejemplo, 20.000 euros y me tengo que ir a Asturias, pues a lo mejor me voy a Asturias como el ejemplo que me encantaría, pero en Asturias no vale 40.000 euros el documental, vale 60.000. Que muchas Pues te veces vas, también claro, vas 20 tienes días, que vas 20 días escuchar, en vez de 3 meses. claro, luego muchas veces tienes que escuchar muchas tonterías de que es caro rodar naturaleza. Pues claro que es caro. Si voy a poner ejemplo, yo he estado en África y cuando he venido me he tirado 15 días para grabar las grullas y no he sido capaz. No he sido capaz de... He estado 15 días detrás de las grullas. Y fíjate que las conozco, que conozco su... pero, y claro, es que he llegado muy tarde de África. O sea, eso se hace antes. Un seguimiento, que estamos hablando de muchos días, para hacer una secuencia de 3 o 4 minutos. Y he estado 15 días y no he sido capaz, ¿sabes? Y te Me estoy gustaría hablando de las grullas. Me gustaría preguntarte, Carlos, antes a nombrar el equipo, yo sé que cuentas con un montón de gente para el rodaje y según qué estás rodando, desde el biólogo hasta un compositor, me gustaría que me hablases un poco de, por ejemplo, conozco a Javier Ortega, me gustaría que hablases un poco de las funciones esenciales dentro de un proyecto actual tuyo. Yo todos los proyectos que estoy preparando ahora, es curioso porque durante el tiempo este de pandemia que hemos tenido que estar en casa mucho tiempo, no sé qué ha pasado, pero se me ha abierto tanto la mente que me dolía. He escrito 200.000 cosas, he hecho trabajo que a lo mejor los hacían 2 meses y lo he hecho en 10 días. O sea, se me ha Sí, abierto tanto la mente, no sé, por estar tanto tiempo, a lo mejor, por intentar ocupar el tiempo que al final han salido cosas muy buenas, ¿no? De hecho, hemos hecho 2 proyectos muy buenos escritos, que no sé si los haremos, pero ahí están, ¿no? Intentamos hacer proyectos. En todos los proyectos que estoy haciendo, escritos de una hora a otra, en todos va el mismo equipo que tengo ahora. O sea, no se me pasa por la cabeza quitar a uno y buscar a otro. Sí, para mejorar. Es que yo creo que ahora mismo tengo el mejor equipo de España, lo tengo claro, y no sé si de Europa, estoy seguro. A mí me encantaría decir ahora mismo, wow, tengo mucho presupuesto y vosotros dejar todo lo que estáis haciendo, pues aquí todos somos freelance, todos tenemos otros trabajos porque ahora mismo es inviable vivir solo de esto más allá de 2 personas, 3 como mucho, ¿no? sí. Entonces, cada uno tiene sus trabajos y digamos que nos juntamos días, meses o lo que sea para realizar determinados proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo,
el equipo, para hacer un documental de naturaleza, el que yo tengo, pues contando primero, bueno, en este caso, con el guionista, que es Javier Ortega. Ortega tiene muchísimos años de experiencia haciendo guiones, ha trabajado en miles de documentales, no sé cuántos miles, no, pero cientos seguro. Al filo de lo imposible, por ejemplo, estaba de guionista también ahí. Y bueno, desde hace ya unos años, pues trabaja conmigo. Y cuando ocurre una idea, que bien se me puede ocurrir a mí, se puede ocurrir a cualquier otro del equipo, la comentamos y la primera llamada es, oye, se me ha ocurrido esto, o él me llama a mí. Ahora él está con un proyecto súper bonito que está escribiendo, que ya me lo ha comentado. A ver qué te parece, y yo hago... Pero me encanta, ¿no? Y lo vamos a adelantar porque es espectacular y es por todo el mundo. Y lo está escribiendo él y lo va a dirigir él, ¿no? Entonces, pues hablas con él, empiezas a darle forma, él empieza a buscar documentación de lo que hay y yo empiezo a preparar un poco localizaciones, técnicas que voy a usar, permisos, tal, ¿no? Y luego hace el guión, ¿no? Y supervisa un poco todas las tareas del montaje, porque tú sabes que al final a lo mejor tú haces un montaje de un documental, pero a ti lo que te gusta, y de hecho tú lo sabes, ¿no? Cuando terminas un documental, yo realmente a veces ni lo veo. Lo termino así un poco en Sí, plan borrador y lo mando a 4 o 5 colegas, que a ti te lo he mandado alguna vez, y digo, sí. a ver qué os parece. A veces se lo mando, por ejemplo, a Joaquín, que es otro de los componentes, y me dice, súper bien, tú no tienes criterio, a todo te parece bien. Entonces a mí me gusta más cuando me dicen, pues no me gusta esto y tal. A veces te cabrea, a veces la asimila, porque Está pues a bien, mí me pero está encanta. bien. Está Esto que bien. dices de mandarlo y tener un feedback Sí. de gente de tu sector, eso es esencial. Bueno, Joaquín ya tiene otro tipo de trabajo y aunque sigue viniendo a los rodajes, pues ya se encarga un poco más de temas de producción, de sonido. Otro cámara, Manuel Gracia, que está en Sevilla, pues él está ahora mismo grabando, además hemos unificado todo el equipo, está grabando pues por su zona, y a veces nos juntamos, ¿no? Pues hay un determinado, por ejemplo, ahora cuando pase un poco esto nos tenemos que juntar para grabar al mirlo acuático, entonces es conveniente grabar las dos cámaras o grabarlo en alta velocidad y demás, pues para eso pues estamos los dos, él es un súper especialista en fauna salvaje, o sea, conoce todo, conoce ese pájaro va cojeando, a ese le duele un ala, lo conoce todo. Entonces, porque, pues lo que te explicaba antes, ¿no? Porque yo soy profesional de audiovisual igual que tú, pero para determinadas cosas te tienes que rodear un poco de gente que controla más que tú, ¿no? O que controla de eso. Entonces, Manuel, pues sobre todo tema de, aunque yo ya llevo años y ya le vas cogiendo el pulso a todos los animales y demás y sabes más o menos cómo trabajarlo. Manuel, otro cámara. Fernando Ballesteros está en el norte, es asesoramiento científico, aunque también es cámara. Trabaja en la Fundación Osos Pardos y bueno, pues es un crack, ¿no? Otro biólogo, en fin, luego tenemos varios colaboradores de biólogos naturalistas. Eh, César, que está en Herbaz, también es biólogo, lo que pasa es que ahora por su profesión pues no puede dedicarle tanto tiempo a esto. Y luego, bueno, pues también tenemos por ahí más colaboradores, sobre todo nos apoyamos en muchos naturalistas de la zona y otros amigos que si en Madrid, tengo algún amigo que conoce muchos animales, otro en otro sitio, en fin, vas abriendo. En la música normalmente la hace Miguel Ángel Grajera, aunque debido a los presupuestos, pues a veces estamos recortando bastante y poniendo música de librería. Cuando el presupuesto no da, a mí lo que me gustaría es contar siempre con un compositor musical, que recibo cientos y miles de currículum de compositores musicales y veo una profesión, por ejemplo, en la naturaleza la veo que no tiene ningún futuro un compositor musical, principalmente porque no hay ningún tipo de apoyo. Si a mí me dieran un formato, me apoyaran algo, que esa es otra. Yo no quiero que a mí me den todo el presupuesto. Es que uno de los problemas que tú te encuentras cuando sales, tú lo sabes, que yo he salido 3 veces al MISCON, que es el mercado internacional más grande del mundo, que está en Cannes. Sí, El primer año me iba a comer el mundo, a buscar socios para hacer mis documentales, ¿no? claro. Iba, por ejemplo, a un socio francés que tuve mis entrevistas o un alemán. Tengo este proyecto, qué bonito tal. De entrada te estás reuniendo
con un productor francés que seguramente, en cuanto al documental, a lo mejor es peor que el tuyo en la historia, sí en la calidad, tiene mucha calidad, pero en el documental seguro que es peor que el tuyo, pero te estás reuniendo con alguien que tiene 15 trabajadores en plantilla, un helicóptero, cámaras de 40.000 euros, barbaridades, ¿no? Y te dice, me encanta, dice, vamos a hacerlo a medias, una coproducción. Vale, ¿qué vas a poner tú? Me pregunta a mí. ¿Tu televisión va a aportar algo? Mi televisión es televisión española, porque aquí, ¿qué otra televisión va a aportar? Porque las demás son privadas. Te echas a reír. Y digo, podría haber, digo, la tuya que aporta, digo, 300.000 euros, 400.000 euros. Digo, vale, digo, hemos terminado de hablar, porque es que aquí lo más que llega a aportar Televisión Española son 50.000 euros. Te estoy hablando para super mega, vamos, super mega no, grandes producciones con un precio en el que puedes dedicarle mucho tiempo a los viajes y demás para hacer. Entonces, claro, en el momento que pasa eso, se terminó la coproducción internacional. O sea, en naturaleza no podemos coproducir con nadie de fuera, con lo cual nos estamos perdiendo un mercado, porque al Brutal. final la coproducción lo que consiste es que lo vas a hacer con otra tele y los beneficios van a venir para las teles luego, las ventas internacionales. Entonces, estás perdiendo ahí un mercado que sí lo tienen los franceses, los alemanes, los austríacos, los italianos, todos, menos nosotros. Los ingleses, vamos, no te hablo de Inglaterra, porque Inglaterra está en otra galaxia, ¿no? Es otra galaxia totalmente. Claro, claro, pero vas y claro, y tal. Pues en ese mundo es donde estamos compitiendo nosotros. Estás Claro, compitiendo y con está bien lo que documentales dices, que estamos compitiendo en la misma liga. O en la sea, misma liga. cuando vas al MIPCOM o cuando va el distribuidor a vender tu peli en este caso, está viendo tu película y automáticamente después está viendo otra película con un presupuesto 10 veces mayor. Y Correcto. tiene que decidir si comprar los dos, uno o ninguno. Entonces, es ahí la pelea, que es importante contarlo, ¿no? Sí. Porque ahora, qué equipo técnico cuentas para rodar? Tuyo propio. Mío, bueno, esa es otra de las cosas que a veces nos dicen, ¿por qué no alquiláis equipo? Tú imagínate si yo tengo que alquilar un equipo para grabar las grullas y voy 15 días a grabar las grullas y no las grabo. Es inviable, ¿no? O sea, no hay. Y entonces, pues, no se puede, no podemos alquilar equipo, entonces hay que invertirlo. ¿Cómo lo invertimos? Pues lo invertimos con algún tipo de subvención que salga en un determinado momento por modernización, que las hay en todas las comunidades, para todos los sectores, que no estamos hablando de un sector determinado. Y bueno, pues intentamos acceder a alguna de esas. Y, por ejemplo, justo antes, el año pasado, hemos hecho una inversión muy importante porque el salto de calidad ha sido Se nota. brutal, ¿no? Hemos pegado un salto de calidad brutal porque ahora estamos grabando. eh, mm, yo creo que es muy buen equipo para naturaleza, los hay infinitamente mejores, pero estamos hablando ya. Yo creo que para el estándar, hasta donde nosotros podemos llegar con el presupuesto, estamos en el más alto, porque de ahí estamos saltando ya a cámaras de 40.000 euros. Entonces ahora estamos grabando con esta cámara que tenemos aquí detrás, que es la Blackmagic, la Mini Ursa, el último modelo que graba en slow motion a 150 fotogramas por segundo. Y sobre todo lo mejor que tiene es que graba en RAW. Y junto a esta cámara tenemos 3 cámaras más pequeñitas, pocket, que graban todas. Al final te encuentras en edición con 4 imágenes de 4 cámaras muy, 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 muy similares, casi iguales. Porque si hace en un general, seguramente ni distingas con qué cámara se ha hecho. Claro, ya cuando te metes a hacer cosas o una cámara lenta tal, ya dices, oye, pues eso se ha hecho con la Ursa. Pero ahora mismo, yo, por ejemplo, en el último documental, que ha sido el primero que hemos hecho en 4K, 50 fotogramas por segundo y en RAW, yo a veces no he notado con qué cámara era una y qué cámara era otra. Y entonces ahora estamos grabando con este tipo de cámara y la verdad es que hay una diferencia muy, muy, muy grande. A mí me gustaría decir que quién edita los documentales, yo lo sé. Pero en este caso, cuando vais a acabar y volvéis a casa, en este caso tú a tu estudio de trabajo, ¿quién monta el documental? Bueno, pues si nos vamos a los que hemos hecho anteriormente, los he montado yo todos. Lo ideal sería tener un supermontador, un etalonador
alguien que hiciera la postproducción de sonido, pero volvemos a lo mismo. En las producciones que nosotros hacemos con presupuestos de menos de 50.000 euros, totalmente imposible contar con nadie de ese perfil. Entonces, al final, te tienes que convertir un poco en hombre orquesta, tienes que hacer el sonido, tienes que hacer el foley, tienes que hacer el color, tienes que hacer el montaje, la cámara, la producción, todo. Y creo que es la única salida para hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, pues hasta ahora lo he estado haciendo yo y, por ejemplo, ahora en lo último que hemos hecho en África hemos hecho 2 documentales diferentes, un etnográfico y un wildlife. Y en el caso del etnográfico, pues lo ha hecho otro director, aunque la producción todo es de lo mismo, la productora, hemos compartido equipos, la logística la he preparado yo, demás, pero al final él, el director, es el que se ha encargado de montarlo, el etnográfico, y yo he hecho el wildlife. Y así me gustaría que fuera, ¿no? Hay veces que no se dan, por ejemplo, cuando dirige Javier Ortega, pues él no tiene un equipo de edición en su casa, ¿no? A lo mejor estaría muy bien que lo tuviera, hiciera un esqueleto y aquí pues le diéramos la forma y tal. Pero de todas formas, cuando es un documental dirigido por Ortega, por lo que yo lo hacemos al revés. Hago yo el esqueleto, se lo mando y luego ya se va Sí, moviendo. sí. Entonces, bueno, pues lo que te digo, normalmente los monto yo porque al final también es una cuestión de que tú eres el que lo estás grabando y el que conoces todos los planos y vas muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue el momento en el que tú te diste cuenta, bueno, o decidiste realizar proyectos fuera de España? Creo recordar que fue Islandia el primero o Sí, fue Finlandia. no, Islandia. Bueno, antes estuvimos en Guinea Ecuatorial Sí, que ahí fue el que te haciendo, conocí. sí, pero así proyectos ya grandes fue en Islandia. A ver, pues nuestro objetivo a día de hoy sigue siendo el mismo, es hacer una gran serie internacional para distribución internacional, para exportar fuera, para, para demostrar que estamos preparados para hacerla. Y para llegar a ese punto se tenían que dar 2 casos. El primero, hacer algo fuera. Desde mi punto de vista se tienen que dar 2 casos. Hacer algo fuera y el segundo, intentar producir un número de documentales bastante potente en un año. Eso lo vamos a conseguir este año con 5 documentales a la vez al mercado. O sea, no estamos hablando de que los vamos a grabar y ya veremos. No, no, 5 documentales salen de golpe al mercado, ¿no? Y entonces, pues había que hacer un internacional investigando demás, dónde lo podríamos hacer, porque aquí se da un problema muy grande, que es el siguiente: tú tienes que buscar localizaciones en las que tú vas a ir un número muy limitado de días, en el caso de Islandia 30 días, y tienes que hacer un documental de naturaleza, imagínate, y lo tienes que traer y tienes que estar bien para competir en el mercado ese tan exigente que hemos estado hablando. ¿Qué país da esa para hacer eso? Porque España no lo da. O sea, tú en 30 días en España no haces un documental de naturaleza, vamos, ni loco, ya te lo digo, porque los animales te huyen, ¿vale? En Islandia los animales no huyen. Eso se podía ver de muchas maneras, ¿no? Tenemos muchas lecturas, pero en Islandia los animales no huyen y aquí huyen. O sea, aquí yo no soy capaz de ver un zorro, porque es que los matan. Es imposible ver un zorro. Un hambriento zorro ártico recorre su territorio en busca de comida. Te pones a investigar qué tipo de documental puedes hacer para poder vender y que le puedas sacar luego un rendimiento, y vi que de Islandia había algo de BBC en el 2013, porque BBC hace cosas espectaculares y hace cosas muy, muy, muy malas que no sé, que las hará con las obras de las obras de las obras, ¿no? Entonces yo vi que el documental era muy antiguo y tal, digo, pues la oportunidad de hacer algo de Islandia, sacarlo cuanto antes. Nos pusimos a investigar durante un año entero, antes de ir. Localizaciones. Fíjate, la primera idea que teníamos era darle la vuelta a toda la isla. Graso error, menos mal que no llegamos a eso, ¿no? Porque si entonces hubiésemos estado todo el día montados en el coche. Entonces empezamos a elegir localizaciones
Vale, vamos a empezar por lo fácil. Colonias de frailecillo, colonias de charrán ártico, glaciares, tal. Vale, ¿y dónde tenemos al zorro ártico? Pues al zorro ártico, en el sitio mejor, es en una reserva que está en lo último de un sitio espectacular, a mí me encanta, que está arriba de Islandia, pero totalmente inaccesible, solo se llega en barco. Lo más pegado a Groenlandia, digamos, muy caro, porque allí solo hay un albergue que caben 10 personas y llevar hasta allí material pues es caro. Entonces, ese es el sitio. Allí tenemos que ir y tenemos que quemar los barcos los primeros días allí, por si no somos capaces de grabar a nuestro protagonista, que era el zorro ártico, que era con la idea que se partió, que es lo mismo que hemos hecho en África. Ahora luego te contaré lo de África, pero tenemos que grabar al zorro ártico. Entonces, pues fuimos los primeros días allí. Imagínate, cuando has pisado Islandia, ya teníamos menos 20.000 euros. O sea, ya habíamos gastado 20.000 euros entre los sueldos, los alojamientos. Por cierto, el documental de Islandia lo hicimos entre dos productoras, una coproducción, ¿vale? Una empresa de drones que hay en Badajoz, se llama Sistemas No Tripulados, y nosotros, que le embarqué un poco en el proyecto. También tenía ganas de hacer algún documental. Si hay por ahí alguna otra empresa que quiera, aquí estamos. Y, y total, que bueno, nos fuimos allí y vas con el típico acojón en el barco, van todos ilusionados. Por allí fuimos 5, otros 2 se fueron, 5 fuimos a esa reserva y otros 2 se fueron a hacer aéreos por el resto de la isla. Y yo por el camino, todos allí asombrados, y yo pensando, madre mía, tenemos 5 días para grabar al zorro, tal. Descargamos, vamos andando al albergue y te encuentras el zorro ártico allí mirándote como diciendo, aquí estoy. Qué suerte. Claro, entonces ya dice, madre mía, qué suerte. Y claro, es un sitio, y lo que hablamos, ¿no? Es un sitio en el fin del mundo, porque aquello es el fin del mundo. No hay nadie, solo hay un albergue donde hay 12 personas. Los animales están todos acostumbrados. El charrán ártico lo grababa a 2 metros. El zorro jugueteando entre ellos al lado tuya. En fin, imagínate, ¿no? Y bueno, pues fue la suerte que tuvimos. El resto fue bastante más fácil. Los frailecillos es un animal bastante fácil de hacerlo allí. No sé en otras partes del mundo, por lo que hablamos, ¿no? A lo mejor los frailecillos que hay en España, bueno, sí, seguro. Si viene alguna España que vienen al norte, será lo más difícil del mundo porque, por ejemplo, con las grullas en Finlandia las hemos grabado muy cerca y en España es una odisea grabar una grulla. Es que eso que estás contando, porque cuando tú ves un documental, incluso yo todavía me ocurre cuando veo documentales de naturaleza, como los que tú haces, dices tú, ¿cómo es posible que graben este animal o tan cerca o tan bien? Y es que hay una única respuesta que es muchísimas horas. Es que son muchísimas horas. Yo no he grabado muchos animales. Sí recuerdo en Malasia haber perseguido, por ejemplo, a The Great Hornbill, que es un gran pájaro que es muy esquivo, y pasarme 2 meses para encontrar al pájaro. Entonces, lo que tú hablas es que es muy complicado y lo que conseguiste en 30 días, el resultado es una bestialidad. Por cierto, Islandia, la gente que quiera verlo no puede verlo desde España, ¿no? O sí que está en venta. Sí, ahora Islandia ahora mismo en España, bueno, Islandia ahora mismo se puede ver en todos los países de habla inglesa y en español a través de Prime Video de Amazon. Vale. Y en Filming. Ayer entró en Filming. O sea, esas son las dos plataformas en las que... No sabía. Qué bueno, pues mira. Y rechazado por Televisión Española. Y me acuerdo que yo, por ejemplo, fui rechazado por Televisión Española porque mi documental no estaba, el público español no estaba preparado, según ellos, para ver serpientes. Y digo, joder, si Fran de la Jungla está, que me encanta Fran de la Jungla, pero que está en todas las televisiones, digo, me cago en la mar, voy a ser el único documental. Serpientes salen Sí, todos días. De rechazo que te da muchas veces, que dices tú, bueno, joder, en mi propio país ni te dan un ápice, ¿no? Yo soy de la opinión de que Televisión Española es una televisión pública. Si fuera privada sería otra cosa, pero es una televisión pública. Y para 7, 8, 9, 10 documentales españoles de producción española de naturaleza que se hacen en España, yo creo que los debería de comprar todos. Siempre que tenga un cierto nivel de calidad, que casi todos o todos lo cumplen. ¿Por qué? Porque tienes una franja horaria
que das 2 documentales durante todos los días del año y los repites varias veces. Tienes muchas horas que cubrir. Y Sí. claro, Y la gente los consume cada vez y la más. gente los consume. Bueno, los documentales nuestros que se han dado en la 2 no han tenido menos audiencia, vamos, de 500.000 espectadores para arriba. Claro, sí es cierto que lo das en la hora en que los aficionados documentales están ahí, que es la hora de sobremesa. Ahí hay todos los días 500.000 espectadores viendo los documentales. Y eso se traga un documental de África y uno español. Pero da la casualidad, uno de los españoles que dieron nuestro llegó hasta los 600.000, porque nosotros nos encargamos de promocionarlo mucho, porque es producto español nuestro, producido aquí. Entonces, bueno, yo creo que ahí Sí. creo que debería de haber un poquito, porque entre otras cosas pagan lo mismo, que eso no sé si lo sabe la gente. A veces sí hay un mercado ahí de a granel, que se nota luego que son, pero por lo general documentales nuevos de 1 año, de 2 años, te van a pagar a ti lo mismo que si lo compran en Francia, en Alemania, Inglaterra, cualquiera. O sea, pagan lo mismo. O sea, no estamos hablando que es que el nuestro es más Es un caro. tema que yo creo que, como es un tema tan interesante y que mucha gente que seguramente le interesa, que haremos una segunda parte de lo que es pura distribución y pura venta. Para que el que quiera aventurarse en este mundo y quiera saber un poco más, pues que lo sepa. Podemos hacerlo. Porque a mí hay una cosa que me gustaría mucho saber, que es sobre el proyecto de África. A mí, como bien sabes, me mola mucho y los proyectos que tengo son casi todos fuera de momento, aunque ahora estoy pensando en hacer uno por aquí. Y el tema de África me ha despertado mucha envidia el no poder ir contigo allí, y la verdad que yo que he podido ver alguna cosa ya que has editado es espectacular. Entonces, yo como profesional del sector tengo algunas dudas. Por ejemplo, para el tema de África, esos documentales, ¿vosotros hicisteis un viaje antes de localización o fuisteis a machete a rodar? Bueno, ahí hicimos un viaje de localización de 7 días, porque daba un poco miedo. En el caso de África, son documentales que íntegramente el presupuesto lo ha asumido la productora, entonces era un riesgo muy grande de ir allí y no saber qué te ibas a encontrar. Porque claro, tú sabes, tú preguntas a la gente que está allí, sí, hay tal y tal, pero tú no sabes si realmente eso está luego tan accesible para ti, ¿no? Y bueno, fui 7 días, fuimos Javier Ortega y yo, en este caso el guionista y yo, y bueno, vine súper convencido de que lo podíamos hacer en el tiempo que íbamos a estar allí, e incluso surgió el hacer otro, un etnográfico en un poblado de allí, que la verdad es que ha quedado brutal también, o sea, yo creo que son los 2 documentales hasta los que mejor nos han quedado en todo, en técnica, en resultados. O sea, ves el wildlife y es impresionante los planos que hay. Claro, cuando piensas el tiempo que has estado allí, que tampoco puedes dar muchas pistas, ¿no? Porque cuando preguntan ¿cuánto tiempo? 1 año de trabajo, ¿no? Realmente no es 1 año de rodaje, allí ojalá, pero ya mucho tiempo, hemos estado mucho tiempo de investigación, de localización, Sí. con las chicas que gestionan el hotel allí, que es una fundación española, CBD Habitat. Entonces hemos estado con muchas, incluso yo le mandaba a veces un mapa satélite y le decía, esta laguna, ¿me la podéis ver? ¿Me podéis ver si ahí hay hipopótamos, si ahí hay tal? Y ellos me decían, no, eso es muy peligroso, yo no sé qué. Y bueno, muchas limitaciones, como por ejemplo decir, yo quiero dormir en la laguna de los hipopótamos por la noche. No, eso está totalmente prohibido, es Claro, muy porque, peligroso. Carlos, perdona, es que se nos ha olvidado decir de qué tratan los documentales que has hecho. Uno es de, bueno, cuéntalo tú. Habla un poco de qué son los proyectos. Uno es un wildlife. Cuando hablo wildlife, que mucha gente dice, es que utilizas una palabra inglesa. Bueno, pero es que realmente es que nuestro mercado es fuera de España. Es que ojalá pudiera decir un documental de fauna salvaje. Pero si es que no, si es que es wildlife, si es que hasta nuestro nombre indica que es que estamos enfocados fuera de España porque aquí no tenemos mercado de momento. Ojalá llegue y mañana lo cambiemos. El primer documental, La isla de los hipopótamos, pues está centrado en una isla donde viven los únicos hipopótamos marinos del mundo.
hipopótamos que viven en agua salada. Tienen un comportamiento totalmente diferente a los que viven en el continente. Entonces, eso ya es aliciente, después de ver mucho, porque eso sí, estamos todo el día buscando localización y demás. Este sitio es clave porque no hay nada hecho, se desconoce todo, nadie ha ido, nadie, más allá de un reportaje, nadie ha ido, no hay nada hecho. Pues un documental que se llama La isla de los hipopótamos, con el protagonista, claro, que es el hipopótamo, y pudimos haber hecho cosas muchísimo mejores, pero la verdad es que no han salido cosas impresionantes. O sea, vamos, que ni yo pensaba que nos iban a salir. El otro es un etnográfico en un poblado que se llama Reinas de Orango. Allí hay un estilo propio de vida, diferente un poco al resto, aunque se va perdiendo, que es el matriarcado, donde las mujeres deciden un poco todo, desde las cosechas, las construcciones, los maridos y demás. Y está retratado en un documental etnográfico cómo es la vida de los habitantes de esa isla, de ese poblado de los Villagós, que la verdad es que hemos pasado allí. El rodaje de Islandia fue precioso, espectacular, los paisajes. A mí me encanta el frío, pero es que la experiencia de Guinea ha sido lo mejor que hemos tenido todos los del equipo, pero en mucho tiempo. Vamos, tenemos unas ganas locas de volver, incluso estamos moviendo cosas allí. O sea, que es que nos ha enamorado el sitio, estamos encantados. Y los resultados, fuimos a grabar en el mes de noviembre y llevan en el mercado desde hace un mes. Oda sa kono moto memme. Ona mor ogwane. Ngam mog yu toraga. Oraga okure kanmo. Oko tok moto moranguno. Dase ta kanmo. Ay nyoko soju ok. Yatana ngamo kantona mino patkane. Atari kidiki ya joko. Tupunga itanano kanturi. Y ya tiene venta. Lo que pasa es que no las podemos decir todavía. Claro, yo es lo que. Porque ayer charlé contigo sobre un poco esto, pero bueno, ya saldrá información por tus redes y tus páginas sobre estos documentales. Que son buenas noticias siempre. Yo tengo una duda que es cómo conseguir meteros en esta tribu que es prácticamente un matriarcado y hacerles ver que va a llegar 6 tíos de España durante X tiempo para meterse en sus casas y hacer un documental. Yo como realizador, en este caso, de documentales, que estoy intentando hacer más etnográficos, es algo que ahora recién he venido hace 2 meses de Tailandia de localizar para un futuro documental, que a ver si espero que salga el año que viene. Y eso es la parte que la gente no ve. Cuéntame un poco ese proceso, porque ¿ha sido fácil, difícil? A ver, yo parto de la base que viene alguien a grabarme a mí y yo le voy a decir que no. Entonces, yo me pongo un poco en la cabeza de todo el mundo, ¿no? Tú dejas que alguien venga a tu casa, te grabe con la cámara, es muy complicado, ¿no? A eso le añade a gente que, aunque sí ven a turistas que van allí, pero no ven cámaras, drones y demás. Entonces, bueno, en el primer viaje yo lo vi muy complicado, aunque era bastante optimista. Y en el segundo viaje lo que hicimos, además con un éxito terrible, fue, digamos, meter dentro del equipo a 2 personas del poblado, dentro del equipo de documentales, hacerlo parte del equipo, pero una parte muy importante, además era como uno de nosotros. Y recuerdo los 2 o 3 primeros días, Raúl Bueno, en este caso, que es el realizador y director de ese documental, el primer día me dijo, está complicado. Digo, tranquilo. Digo, tú ves para allá, sin cámara, como fui yo, date una vuelta, hola, ¿qué tal? Preséntate, que no te vean como una persona agresiva, no saques la cámara y apuntes para todos sitios, tranquilidad, vamos a ir poco a poco. El equipo del etnográfico solo eran 2, yo estuve algunos días, pero apenas nada, porque esa era otra de los éxitos, ir muy poquita gente, porque yo sabía que si iba 5 o 6 personas a meterte en un poblado, pues enseguida eso, la verdad es que impone más a la gente, ¿no? Entonces, Sí. bueno, ir solo 2 personas del equipo ayudándote, que yo le decía, dale el trípode, que se vea, que ayude, que tal, pues al final, no te voy a decir, es que no se puede expresar muy bien con palabras, pero es que la verdad es que se ha creado ahí
una cosa de amistad entre muchos habitantes del poblado y nosotros, muy bonita, muy buena, ¿no? De que allí la verdad es que tenemos la imagen de que en África, y es real, se pasa mucha necesidad allí. Allí quizás la necesidad más importante es la sanitaria, porque luego en el tema de comida tienen unas aguas que tiras un anzuelo y pesca enseguida, tienen cultivos de arroz, tienen cultivos de frutos secos y demás. No tienen esa necesidad, a veces no requieren ni dinero más allá de para un teléfono, para tal. Entonces, la verdad es que se ha creado ahí unos lazos de amistad entre ellos y nosotros y nos han abierto tanto que el último día lloraban desde la playa despidiéndonos y demás. Y bueno, se me ha ido un poco el No, hilo de lo no, que te quería decir, yo también, que es que he realmente visto ese ellos. documental, perdona, yo he visto el documental, algún boceto, alguna cosa que me has ido mandando y ya tenemos una relación que yo tengo mucha confianza para decirte las cosas, igual que tú a mí, y es de lo mejor que he visto, o sea, es espectacular. Sí, además, cuando yo fui, lo vi y demás, porque yo fui solo a ver el wildlife allí. Y entonces cuando llegué, llamé por teléfono a Raúl al día siguiente. Raúl, bueno, es de Valladolid, pero vive en Plasencia. He trabajado con él muchos años, tengo muchísima confianza. Y le dije, te llamo para una cosa. Él no ha salido nunca a África, ¿no? África impone mucho. Yo ya he estado varias veces. Impone mucho. Yo la primera vez me quería venir a los 2 días porque tus ojos ven cosas que cuesta asimilarla, ¿no? Lo que hemos hablado de la pobreza y tal. Aunque la verdad es que en este poblado se ve todo como muy diferente, ¿no? Quitando lo sanitario, el problema sanitario, que lo están mejorando mucho esta fundación, la verdad es que se les ve muy alegres, ¿no? Y bueno, tú aportas lo que sea, se va fomentando el turismo y tal. Entonces yo cuando llamé a Raúl le dije, mira, te voy a proponer esto, he visto esto y tal, y yo quiero que lo hagas tú, pero quiero que sepas que ese es el documental que quiero hacer yo, porque creo, si le pones un poquito, con nada que le pongas, te va a quedar precioso, porque es que la imagen, muchas veces lo digo un poco de cachondeo con la gente del equipo, digo, tú sacas una cámara a cualquier pueblo de España y grabas gente guapa, menos guapa, tal, en cámara, no estamos hablando, pero al más de uno sale, ay, qué feo, ay, qué feo, ay, qué tal. Pues macho, allí el más feo del poblado era lo más fotogénico que te puedes hablar. O sea, a mí es una cosa, la fotografía que les haces a ellos, la verdad es que no sé por qué, pero por ejemplo eso no pasa, la verdad es que no he estado en Asia, ¿no? No sé si pasa con los asiáticos Sí, o pasa, con. pasa. Al final, También pasa, ¿no? esa luz, ese color, quizás estamos acostumbrados a lo que tenemos aquí, que es maravilloso, pero cuando vamos a otro sitio, por ese objetivo de la cámara, entran cosas que nos parecen más Pero es que maravillosas. Quizás ves son, ¿eh? todos los planos de cara, porque yo le decía, yo, a ver, yo el rodaje no lo he supervisado, solo he ayudado. O sea, todo el mérito de lo que es el rodaje y lo que se va a ver en pantalla es de Raúl, lógicamente. Yo solo me he encargado del tema logístico y luego, pues, algunos consejos, algunos tal, oye, yo haría esto así tal. Pero recuerdo que le dije una cosa, le dije, graba muchísimas caras, muchísimo primer plano, porque eso vas a meter unos pocos seguidos y eso te quedas embobado viéndolo. Y es verdad, o sea, es Y ha que funcionado muy funciona. bien, Y es funciona que muy bien. Tienes funciona, razón. claro. Y yo le dije, graba mucho de eso, porque eso te va a salvar si no llega. Y lo que te decíamos, los 2 o 3 primeros días estuvo muy preocupado, pero poco a poco se fue metiendo y hecho esto y acompañado a tal. Vieron que no era una persona muy agresiva y al final, pues fue, vamos, maravilloso estar en el poblado. Y llevamos 1 hora y 10 hablando. Sí, una sí. hora y Bueno, diez. mira, esto, Carlos, tiene que durar lo que tenga que durar, porque Bueno, bueno. no voy a dejar la oportunidad de sacarte aquí información para seguir aprendiendo. Bueno, yo No sé si tengo te ha alguna quedado más eso. pregunta más. Voy a ir cerrando, pero tengo alguna más que no quiero perder la oportunidad de hacerte. Si tuviésemos un mensaje para jóvenes realizadores o jóvenes productores que quieran ver esto, una manera de ganarse la vida en un futuro a corto plazo, ¿cómo lo ves? ¿Qué mensaje tienes tú? Lanza un mensaje positivo. Yo llevo
desde el 2014 haciendo documental de naturaleza, Wildlife, y Reinas de Orango es el primer etnográfico que hago. Por lo tanto, yo tengo muchísima experiencia en hacer documental de naturaleza y en lo que se vende y cómo se vende y hasta dónde podemos llegar. Pero de etnográfico la verdad es que es mi primera experiencia y quizás es pronto para saber si va a funcionar o no. Porque es que si funciona, estoy seguro que la próxima salida que hagamos fuera vamos a volver a ir 2 equipos, un etnográfico y un wildlife, seguro. Pues si eso ya es un mensaje positivo, claro, ¿no? Claro. O sea, yo el mensaje es que la verdad es que está complicado, pero claro, y la gente dirá, pero si está complicado, ¿cómo es que tú lo haces? Bueno, pues yo lo hago porque es que es mi modo de vida, es lo que me gusta. O sea, yo podría estar haciendo noticias o haciendo otra cosa, pero es que eso no me llena, no me gusta y no estoy bien. Yo prefiero dedicarme a lo que me gusta y lo que me gusta es hacer documental de naturaleza, un documental etnográfico, algo que esté grabando en la naturaleza, que esté dando un mensaje, que esté haciendo alegre a las personas que lo están viendo. Eso es lo que a mí me gusta. A mí no me gusta hacer la monotonía y perdón por el que hace noticias, y lo siento, porque yo tengo amigos que son reporteros y son animales de la cámara haciendo noticias y les encanta y yo les envidio, ¿no? Bueno, no les envidio porque está el tío en su ambiente, pero chicos, yo no soy capaz de estar a gusto ahí. O sea, de hecho, estuve y me tuve que salir porque no me gustaba nada. Entonces, el panorama está muy complicado, pero a pesar de estar complicado, nosotros seguimos produciendo, seguimos creando proyectos para que un día llegue un día y ¡zas! Y nos encarguen un proyecto en el cual podamos salir y competir al mismo nivel. Ahora mismo estamos consiguiendo lo que hablabas antes de sales al mercado europeo y estás vendiendo, porque estás vendiendo documentales a Arte o a la RAI. A lo mejor te han comprado un documental tuyo y no han comprado un alemán o un inglés o un tal, y se lo has vendido tú. O sea, han comprado un documental español, pero realmente no estamos al mismo nivel. No podemos competir, no podemos... O sea, a mí me encantaría irme, por poner un ejemplo, al Masai Mara, aunque está más visto que el TVO, pero seguro que hay cosas por hacer. Seguro que ya hay cosas por hacer. Pero es que para hacerlas te tienes que ir allí, tienes que ver y tal, y luego tienes que llevar todo el equipo, tienes que estar cerca, tienes que ir un día, otro día, o a las Islas Galápagos, no sé, a 1000 sitios, que ahora mismo no puedes ir porque es un riesgo total absoluto de que... No, claro. Es arriesgar todo tu trabajo al final. Es arriesgar todo. Entonces, claro, ahora mismo nuestro futuro pasa por las ventas que vamos a tener este año. Si las ventas que tenemos este año son malas, nuestro futuro al año que viene es malo. Entonces, claro, yo te estoy hablando del documental de naturaleza, de Wildlife. Ahora, si el etnográfico ahora resulta que es un bombazo y lo ven, a lo mejor es que tenemos que dejar de hacer Wildlife y dedicarnos al documental etnográfico, ¿no? A mí lo que me da un poco pena es que el documental de fauna española se vaya perdiendo. Porque se está perdiendo prácticamente, ¿verdad? Porque nosotros estamos haciendo ahora un largometraje, pero lo estamos haciendo porque tenemos ayudas del cine. Si no, no lo haríamos. O sea, no es rentable. O sea, no es rentable hacer un documental con un presupuesto mínimo para salir a Europa porque te van a tumbar. Porque ya hay mucho, ¿me entiendes? Es que hay mucho. O sea, y ya tienes que hacer una cosa muy especial. Y para hacer una cosa muy especial necesitas un presupuesto muy potente. Y nosotros estamos haciendo cosas muy especiales y muy brutales. En los próximos documentales que tenemos de fauna española, tenemos planos que no se han grabado nunca. Y tenemos nuevas técnicas. Y estamos metiendo cámaras radiocontrol en nido. Y estamos usando cámaras que se disparan. Y estamos grabando animales que ya han salido en muchos documentales, pero estamos consiguiendo cosas nuevas. Pero las estamos haciendo con muchas limitaciones. De que no podemos salir 15 días y venirte con las manos vacías. Tú imagínate, ¿no? Que eres un vendedor y sales 15 días y no vendes nada. Es duro. No, si no tienes presupuesto... Total. El riesgo es tremendo. Pues dices tú, no puedo arriesgar a irme de viaje a Nueva Zelanda para ver si encuentro documental,
Pero es que ya hablamos de que tú ya estás arriesgando en hacer un documental. Cuando ya pones el pie fin de semana de tu tiempo, ya estás perdiendo dinero en ir. O sea, Claro, es así. imagínate que mañana dijera Televisión Española, Netflix, Movistar, yo te apoyo. Pues automáticamente se abren todas las puertas en Europa, pero todas las que te puedas imaginar, porque cualquier productora europea va a decir, este viene con una televisión española, yo me uno porque trabaja bien, porque tal, y porque se le va a sacar un rendimiento, porque en tu película, todos nuestros documentales, la mayoría, no llevan ningún logotipo de ninguna televisión. Tú ves todos los documentales alemanes, franceses, italianos y tal, y empiezan a salir logotipos de tele. Y bueno, te da envidia, ¿no? Lo que salen en los créditos son agradecimientos, ¿verdad? Que es tantos agradecimientos a gente que puede ayudar y muchas veces de manera simbólica o porque quieren para poder hacer una película. Yo animo a que la gente se meta en tu página web, por lo menos para ver los trailers, ¿no? Y los proyectos que vas trabajando. Además, en redes sociales eres muy activo. En Facebook estás en 1080 Wildlife, ¿no? Es el nombre, Sí. ¿verdad? Y la verdad es muy interesante y muy motivador. A mí me motiva mucho ver este proceso de trabajo que tenemos los colegas de profesión, porque al final es lo que te mueve para hacer más proyectos, ¿no? Porque muchas veces lo que hemos hablado, pues el dinero, la retribución económica no lo es tanto. Pero sí la pasión y el amor por este sector. Así que bueno, Carlos, que no vamos a enrollarnos más, que 1 hora y 20 creo que está bastante bien. Y vamos a hacer una segunda parte y me gustaría por lo menos dejarlo hablado por aquí, porque me voy a preparar varias preguntas que yo me he ido haciendo, que creo que es interesante separarlo en otra charla más adelante. Pero... Te voy a dar para terminar Sí. una de las preguntas que has hablado antes, que has dicho, ¿cómo para grabar animales? ¿No? Sí. Pues te voy a comentar una anécdota así para terminar, en plan como consejo que sirve para grabar aquí en España también, ¿no? Yo recuerdo cuando fuimos a Islandia y ves las focas por primera vez, con la cámara y todas las focas. Bueno, pues empiezas a pensar, empiezas a consultar con los biólogos para arriba y abajo. ¿Y por qué no hacemos esto? Y es tan sencillo como vas a decir, pues llevas razón, puedes ponerte a 300 metros y ir avanzando 1 metro, 1 metro, 1 metro, y te va a costar 1 hora, pero con esa técnica nos pusimos a 7 o 8 metros de la foca. Y eso es lo que queremos hacer con los documentales de naturaleza. Pasito a pasito. Claro, teníamos tanto, yo por lo menos, que escucharte, y hay tantas cosas porque es la verdad, que se me han perdido las preguntas de las anécdotas. Entonces, yo quiero anécdotas, quiero viajes, quiero más salseo de documental. Así que la verdad que me ha encantado charlar contigo, pero sobre todo cuando me preguntabas el porqué de hacer este tipo de charlas, pues no lo sé muy bien, pero yo creo que es al igual esa afán de comunicar y de contar lo bonito que es esta profesión, que nos apasiona tanto, y creo que tiene unas historias por detrás que son acojonantes y que creo que debemos transmitirlas. Yo tengo pocas, pero tú tienes que tener muchísimas. Así que vamos a dejar para una segunda parte esas anécdotas y otras preguntas que me apuntan de tintero. Y ya, como no tienes escapatoria, porque has dicho que sí por aquí, así que ya tenemos la segunda parte. Que nada, que hablamos pronto y que muchísimas gracias. Y animo a la gente que se meta en la web y en las redes sociales para ver un poco el trabajo de Carlos Pérez y su productora. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Carlos. Chao, chao.